Primero hablemos un poco de qué es el COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. Para esta enfermedad tenemos síntomas como fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de la cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, entre otros. Donde los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus y cualquiera puede tener síntomas de leves a graves. Así que uno de los mayores dilemas de la pandemia es por qué algunas personas con COVID-19 no presentan síntomas y otras sí se enferman gravemente. Pero un estudio publicado recientemente en Nature analizó a más de 2.200 pacientes de cuidados intensivos e identificó genes específicos que pueden ofrecer respuestas, pues en este artículo se hizo una investigación del mecanismo genético de enfermedad crítica en COVID-19. Estos genes hacen que algunas personas sean más susceptibles a los síntomas graves de COVID-19. Es por esto que para este trabajo tenemos la siguiente pregunta de investigación. ¿Hay alguna alteración de la expresión genética en genes relacionados a la respuesta inmunitaria entre pacientes con síntomas letales y síntomas leves? Y para responderla vamos a utilizar las siguientes técnicas, las cuales son RNA-seq e Illumina. Bueno, en primera instancia, una de las técnicas que vamos a utilizar es Illumina. Esta técnica pertenece a técnicas de secuenciación de última generación y va a ser parte de las técnicas de segunda generación. Esto quiere decir que es fundamental realizar una amplificación del templado antes de realizar la secuenciación porque el sistema de imagen no va a detectar la fluorescencia simple, es decir, emitida por un solo nucleótido. Este tipo de técnicas de secuenciación se da de forma masiva y de manera paralela, así generando un mejor rendimiento y a menor costo. Bueno, como se mencionó anteriormente, esta técnica necesita varios fragmentos amplificándose y secuenciándose al mismo tiempo, lo que se va a conocer como templados clonalmente amplificados. En este caso se va a utilizar PCR en puente y se va a realizar en una fase sólida. Para comenzar con la técnica es muy importante tener fragmentos cortados de diferentes tamaños y a cada uno se le agregan adaptadores, oligos o primers también conocidos. Ya teniendo los diferentes fragmentos con los adaptadores van a ser expuestos a una celda o a una placa donde se van a encontrar los mismos oligos que tiene el ADN, ¿cierto? Cuando los fragmentos son expuestos a la celda se van a tener ADNs unidos a los oligos de la celda. Una vez pasa esto, la molécula se va a doblar sobre sí misma en forma de puente y va a encontrar los oligos o los primers en el otro lado, así habrá una unión por complementariedad de bases. Una vez esto sucede, llega la polimerasa, pues la enzima, y comienza a sintetizar la hebra complementaria. Al terminar el trabajo de esta, pues se van a obtener dos hebras que posteriormente van a ser denaturadas con una solución alcalina, rompiendo la unión entre los puentes de hidrógeno y pues quedando fragmentos parados. Así obtendremos muchas copias de los mismos fragmentos y ahí podemos determinar que la amplificación ya se realizó. Estas copias se van a dar por grupos conocidos como clústeres o colonias locales de ADN, que son fragmentos todos del mismo tamaño, por grupos. Luego de obtener el resultado de la amplificación, se procede a hacer la secuenciación que se va a dar de manera simultánea. Se va a realizar una secue' CRT, que quiere decir terminación reversible cíclica, y esta se da así gracias al tipo de nucleótido que se utiliza, pues resulta que este va a tener un grupo OH en el lado 3' que se podrá bloquear y tendrá un fluoróforo, el cual va a emitir la señal fluorescente. Resulta que cuando el OH va a estar bloqueado, se pausa la reacción, se toma la imagen y luego va a continuar la reacción desbloqueando el OH del grupo 3' y cortando el fluoróforo para que deje de emitir la señal de fluorescencia. En resumen, se incorpora un nucleótido, se toma la imagen, se desprotege y vuelve a comenzar el ciclo con otros nucleótidos. Por eso es conocido como terminación reversible cíclica. Es muy importante resaltar que en esta técnica cada nucleótido va a estar marcado con fluorescencia diferente y la ADN polimerasa va a ser la que incorpora el nucleótido marcado. El resultado final van a ser imágenes con puntos de diferentes colores donde cada punto va a corresponder a un clúster o colonia local de ADN. La segunda técnica que vamos a utilizar para este estudio es RNA-seq. Este tipo de técnicas permite ver los niveles de expresión de todos los genes al mismo tiempo. Este método da información de todo el transcriptoma. Esto quiere decir todos los transcritos de una célula, todos los RNAs en una célula o un tejido bajo determinadas condiciones y va a permitir conocer transcritos nuevos. Bajo este tipo de técnica se busca catalogar o identificar los cambios y los tipos de RNA que hay en la célula o en el tejido, es decir, que RNA-seq se puede utilizar para comparar o medir la expresión de los genes en diferentes tejidos o células. Esta técnica va a tener principalmente tres objetivos. Primero, catalogar los diferentes RNAs. Segundo, determinar los patrones de splicing y otras modificaciones posttranscripcionales. Y tercero, cuantificar los cambios de expresión de cada transcrito durante el desarrollo y bajo diferentes condiciones. Ahora, para realizar la secuenciación en RNA-seq es muy importante preparar la librería. Lo primero que se debe hacer es aislar el ADN y cortarlo en fragmentos de diferentes tamaños. Ya teniendo los fragmentos de ARN, se convierten en una doble cadena de ADN y se les agrega los adaptadores a las secuencias. Con los adaptadores en los diferentes fragmentos se amplificará por PCR en puente, es decir, la misma PCR que se utiliza en Illumina, y ya estarán listos para realizar la secuenciación. Teniendo las lecturas, que serán el resultado crudo, es importante alinear este genoma allá a otros conocidos y se procede a encontrar la posición aproximada, de tal forma que así se medirá la abundancia. En este tipo de técnicas vamos a obtener mapas de calor que van a permitir realizar el análisis de la expresión de los genes. Estos mapas de calor son utilizados para determinar los cambios en la expresión de múltiples genes a partir de diferentes muestras o condiciones.
¿Cómo se aplicarían estas metodologías a resolver nuestra pregunta? El primer paso es establecer la población de estudio. Para eso se propone reclutar alrededor de 2.500 individuos, 1.000 pacientes en estado crítico en unidades de cuidado intensivo, 1.000 individuos confirmados positivos para COVID por PCR pero con síntomas leves y 500 confirmados negativos para COVID por PCR como población de control negativo. Los criterios para la selección de dichos individuos son que se encuentren en un rango de edad de entre 35 y 40 años, que no tengan relación familiar directa, que sean todos del mismo sexo y que no tengan enfermedades diagnosticadas o condiciones de salud distintivas. Para cada individuo se sugiere tomar una muestra de sangre, desde la cual se realizará un proceso de extracción del genoma, el cual será tratado con la DNasa para obtener el ARN. A partir de este ARN extraído se aplicará la técnica de ARN-seq y amplificación por Illumina que la compone explicadas anteriormente. Teniendo ya las lecturas de los ARN, se alinearán a un genoma humano de referencia, que puede ser tomado de las bases de datos bioinformáticas. Lo siguiente es filtrar aquellas secuencias correspondientes a los genes de interés que desean ser evaluados. En este caso el DPP9, OAS y IFNAR2. También se tendrá en cuenta un gen housekeeping que funcionará como calibrador de la expresión. Por último, se construirá un mapa de calor para mostrar de la forma cualitativa las diferencias de expresión entre los genes de interés, comparando la expresión de pacientes con síntomas graves y síntomas leves.